Entiendan esto. En las enseñanzas fundamentalistas, los ángeles son espíritus que representan lo más alto, que vuelan con alas y viven, ya sea en el cielo o en algunos de los cielos inferiores, y cumplen la voluntad de Dios mismo. Esa es una interpretación fundamentalista. No condeno ni discuto religiones, digo que es solo una interpretación de un ángel. La otra es la de quienes dominaron el ángulo, aquellos que podían doblar los rayos de luz, y dominaron quienes entendían los 4 rayos de conciencia necesarios para existir en la cuarta dimensión, donde la Tierra debería haber estado hace millones de años, pero fue retenida por los humanos. Human. Aquellos que dominaron los ángulos de la luz. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser humano? ¿O de dónde viene nuestro nombre, humano? Se cree que humano surgió en el siglo XIII del francés medio humain, que significa del hombre. La palabra viene de la idea de que los primeros humanos fueron hechos de tierra. En latín, homo es hombre, humanus, humano, y humus, tierra, sugiriendo un vínculo con el suelo. ¿Pero te has preguntado si hay más detrás del origen de la palabra humano? Una teoría dice que humano es más antiguo y se refiere al tono o vibración que emana del ser. Para entender esto, desarrollemos una comprensión básica de las funciones de un tono. ¿Qué término describe mejor un tono? El atributo de un color que lo distingue como rojo, verde, etc., dependiente de su longitud de onda dominante e independiente de su intensidad o brillo. Como humanos, somos como un atributo único del color, una cualidad que nos asocia a un tono específico en el espectro de la existencia. Cada individuo no se define por su cuerpo físico, sino por su mente. Es la mente, esencia de nuestro intelecto y espíritu, la que da sentido al mundo físico. Sin ella, el mundo material perdería su sustancia. La mente, en su brillantez, opera como un sintonizador, ajustándose a frecuencias que moldean nuestra percepción y experiencia. Esta mente no existe de forma aislada, habita en el plano mental, un reino compartido, donde todas las mentes del universo están interconectadas. Los pensamientos, contrario a la creencia común, no son creados por el individuo. En cambio, se reciben como una señal, según la frecuencia a la que nuestra mente está sintonizada. Al enfocarnos en crear riqueza, alineamos nuestra mente con esa longitud de onda, recibiendo ideas sobre generación de riqueza. Nuestras mentes suelen operar en una frecuencia única, influenciada por patrones habituales de pensamiento. Cada frecuencia corresponde a un color específico dentro del plano astral. Así, la mente, en su constante actividad, manifiesta colores según la frecuencia en que resuena. Si la mente está llena de odio, podría proyectar un tono rojizo. Este concepto nos lleva a una comprensión profunda. El término humano puede verse como un atributo del color. Podríamos sintonizar con el violeta, el color más alto, digno de seres de luz en forma física. ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un ángel de luz? La órbita 26 muestra luz blanca entrando en un prisma. Esto es interesante porque la luz blanca entra al prisma y se desvía en ángulo, separándose en varios colores. Los colores del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Concluimos que es el código multicolor de José. Vemos luz blanca que entra al universo en ángulo y luego entra en nosotros. Entonces debemos decir, bien, esto es un ángulo de luz. Las propiedades refractivas se refieren a cómo la luz cambia de dirección o se refracta al pasar entre medios distintos. Cuando Sir Isaac Newton pasó por primera vez un rayo de sol por un prisma de vidrio, observó lo que hoy llamamos dispersión de la luz. Este proceso ocurre cuando la luz entra al prisma
y se divide en una gama de colores individuales. Esto pasa porque la luz está compuesta por ondas con diferentes longitudes de onda. Las distintas longitudes de onda se doblan en cantidades diferentes al pasar por una sustancia como el vidrio. Esta flexión variable hace que cada color se extienda en una banda separada. El espectro visible, recordado por el mnemotécnico Roygbiv, es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede ver. El experimento del prisma de Newton mostró que la luz blanca es una mezcla de estos colores. Al dispersarse la luz blanca, cada color aparece en un lugar específico, el rojo menos refractado y el violeta más refractado. En el experimento de Newton, al pasar la luz del aire al prisma, cambió su velocidad por la diferencia de densidad. Este cambio de velocidad provocó un cambio de dirección, fenómeno conocido como refracción. ¿Por qué es importante esto y cómo nos afecta? En esencia, todo en nuestra existencia es luz. Antes de Einstein, los científicos buscaban el éter luminífero, medio por el que creían que viajaba la luz. Luminífero, que significa portador de luz, era el medio propuesto para la propagación lumínica. Se creía que el éter era ingrávido, transparente, sin fricción, indetectable y que impregnaba toda la materia. Con la teoría especial de la relatividad de Einstein en 1905 y su aceptación general por la comunidad científica, la hipótesis del éter se abandonó por innecesaria según la suposición de Einstein de que la velocidad de la luz, o cualquier onda electromagnética, es una constante universal. Todo, desde la partícula más pequeña, resuena a frecuencias específicas. Estas vibraciones forman la base de la realidad. En estados vibratorios bajos, como depresión e ira, se siente una resonancia más densa y lenta. El cuerpo se tensa con la ira, o se vuelve letárgico y pesado en la depresión. En estados de conciencia más altos, uno se siente ligero, libre y feliz. Vemos el rojo como un color de advertencia peligroso que exige atención. Vemos el púrpura como un color real y majestuoso. Los colores son manifestaciones de luz vibrando a diferentes frecuencias. Una mente serena emite un brillo violeta, mientras que la ira se manifiesta en rojo intenso. Podemos usar este prisma como una metáfora de la iluminación. La luz creativa, o luz pura, pasa a través del medio del hombre. Esta luz se refracta en tonos de color según la vibración del medio, alterando el ángulo y, por tanto, el destino y cualidades de la onda luminosa. Con razón, algunos dirían que el destino está predeterminado y la meta es autodeterminada. Por lo tanto, destino y meta no son lo mismo. Esto solo es cierto cuando el ser humano refracta tonos lentos, densos y rojizos. Con mente dispersa, la visión interna es ciega al objetivo final y no reconoce oportunidades en el camino. Seres de alta resonancia tienen claridad mental y mantienen enfoque por largos periodos, sin distracciones. Con mayor claridad y enfoque, la meta se vuelve clara. Cuando la meta es clara, el destino se despliega al reconocer el viaje. En esta hipótesis, destino y meta están entrelazados. Ambos existen juntos o dejan de existir por completo. El cambio en la velocidad de la luz creadora depende de la densidad de nuestra vibración. Si estamos en una frecuencia baja y densa, como el miedo o depresión, donde el foco está en lo externo fuera de control, la luz cambiará para refractar un tono rojizo. Pero cuando la luz creativa pasa por un ser de alta resonancia, se refracta en un ángulo muy distinto, por menor densidad, y evoluciona a estados más fluidos. La realidad se compone de múltiples planos de existencia. Al ascender a planos superiores, la realidad se vuelve más fluida y sin forma. Veremos por qué es importante al hablar de los planos de existencia. A menor estado de conciencia, más lenta la vibración, más densa la materia, y más nos alejamos de la luz. Pero al trascender la densidad de la carne y resistir la lujuria, codicia, envidia, odio, ira, etc., mediante meditación y oración, nuestra frecuencia se eleva a empatía, compasión, cuidado, aliento y gratitud. Ciclos de luz aumentados nos atraviesan, refractando bellos tonos que otros pueden sintonizar y resonar.
te sentirás literalmente ligero, libre y feliz. Piénsalo como la materia sólida que se transmuta en líquido y luego en gas. Nuestros estados vibratorios oscilan entre materia densa en lo físico y estados más fluidos en lo mental. La materia es rígida, densa y pesada. El líquido puede moverse entre medios de varias formas. Por eso Bruce Lee dijo que debemos ser como el agua. Afirmó que debemos volvernos sin forma. El agua es poderosa no por ser rígida, sino por ser suave, móvil y adaptable. Al ser flexible, el agua cambia de dirección, pasa por encima, debajo o alrededor. Como el agua fluye al océano, debemos fluir a la fuente, o la mente se corromperá por lo externo. Donde haya una neurona conectada a otras, a la columna o a centros nerviosos, esa neurona puede funcionar. ¿Qué debe hacer una neurona? Generar y procesar pensamientos entrantes y salientes. Tienes neuronas a lo largo de la columna y en ciertas áreas del cuerpo, una llamada plexo solar. Y justo debajo, sobre el vaso y el ombligo, hay un centro neuronal. Eso, afirmo, es la ubicación de tu cerebro animal. Por eso, en la filosofía oriental, yoruba e incluso entre los antiguos sumus, concentrarse en el plexo solar con energía lunar o solar vuelve a una persona más animal. Puedes actuar como animal y seguir siendo humano porque eres un ser animal. Ideas de supervivencia, hambre, miedo y lucha vienen de esas neuronas del plexo solar. No vienen de aquí arriba en el cráneo. De hecho, notarás cuando estés muy tenso. ¿Qué dije? Se me hizo un nudo en el estómago. No podía hablar, solo sentí dolor aquí y estaba tenso. Es tu cerebro animal, controlando para luchar o huir, temer o amar, odiar o detestar. Nos rige el cuerpo y cerebro animal. Así esas partes neuronales funcionan mejor que la de arriba. Si los hijos de Dios despertaran al poder del cerebro superior, serían tan poderosos que todo en la tierra temblaría ante este Dios latente y gigante dormido. Entender la vibración del color impacta cómo conducimos nuestras mentes. Pregúntate, ¿en qué color estoy pensando? ¿De qué color me siento? La riqueza no llega a quienes se refractan en un tono rojo denso. La alegría no fluye en estados de baja vibración. La inspiración no puede funcionar. El conocimiento divino no puede fluir. Las puertas se cierran y lo externo consume la mente. El hombre de alta vibración dobla la luz al cambiar su refracción. Al emanar amor púrpura, se accede a dimensiones más profundas. En 1978, el comandante Wayne M. McDonnell hizo HemiSync, un experimento de la CIA con ritmos binaurales. Neurólogos clínicos independientes realizaron pruebas exhaustivas en participantes de la técnica experimental. Para su asombro, los resultados fueron claramente visibles en cada EEG realizado. Ambos lados del cerebro se miden a la vez, iguales en amplitud y frecuencia. En estos estados alterados, el participante accede a niveles de conocimiento intuitivo que ofrece el universo. Descubrimientos listados en el análisis final del comandante Wayne M. McDonnell incluían información detallada sobre la naturaleza de la realidad. Investigadores concluyeron: vivimos en un universo holográfico, y la vigilia es una matriz electromagnética. El objetivo del ser humano entonces es trascender la frecuencia de resonancia primaria del reino inferior de la carne, el reino de la supervivencia y el instinto, hacia la Tierra Santa, la conexión pura entre corazón y mente, el templo del Dios viviente, un lugar de amor perfecto y armonía con todo lo existente.
Recuerda, la luz no se ve, pero hace posible ver. La luz te permite ver, pero no puedes verla. Cuando la luz oscila a distintas velocidades, ves colores. La luz es la energía de la que hablamos, pues la Biblia dice que Dios es luz. De repente entendemos que si la luz baja en ángulo, como toda luz que entra a la Tierra desde el universo, tenemos un ángulo de luz, o tenemos lo que llamarías un ángel de luz. Cuando ese ángulo de luz impacta la Tierra, crea energía celular y un arco en el cerebro. Cuando los receptores sienten ese arco, se abren puertas en los circuitos cerebrales. Empiezas a pensar, empiezas a entender. La realidad existe en capas, mezclándose perfectamente entre sí. Cada capa emana de la anterior, formando un espectro continuo. Al ascender, las capas se vuelven más abstractas e intangibles. Al descender, las capas se vuelven más densas y concretas. Los niveles altos son etéreos, los bajos, materiales y tangibles. Los planos de existencia se han explorado de diversas formas. Nos centraremos en 4 conceptos ampliamente aceptados. Físico. El mundo físico es materia, moldeada por 5 elementos. Es el plano de efectos, reflejo de reinos superiores invisibles. El concepto como es arriba, es abajo, capta esta relación. Los cambios en planos superiores transforman la realidad física. Esta conexión es la base de la verdadera magia. Magos y ocultistas interactúan con seres astrales y etéricos, alterando el mundo material. El primer plano no físico, al pasar de denso a fluido, es el etérico. Es no físico porque el tiempo y espacio se vuelven erráticos. El plano etérico vibra cerca del físico, encarnando la fuerza vital. Aquí residen energías vitales, uniendo el cuerpo a dimensiones superiores. El éter conecta el mundo físico y astral, uniendo 2 planos. Similar al físico, la energía se limita a la luz y los objetos son sólidos. Astral. El plano astral es un reino donde los pensamientos toman forma física. En esencia, es el mundo de la imaginación y las imágenes mentales. El lienzo mental que usamos al imaginar algo es el plano astral. Tenemos el poder de crear con nuestros pensamientos. El plano astral o emocional es un nivel más allá del mundo físico, donde conciencia y energía interactúan sin límites de tiempo y espacio. Aquí, la imaginación es poderosa y el mundo interior se proyecta, creando una realidad fluida compartida. El plano astral alberga entidades diversas, desde guías espirituales hasta seres míticos, que se encuentran en viajes astrales o meditación. Para quienes lo exploran, la experiencia es transformadora, revelando la naturaleza de la realidad y el ser. Un ocultista, George Arendelle, escribió: «Mientras dormimos, vivimos en cuerpos astrales, conscientes y activos, o semiconscientes y semidormidos. Al despertar, el cuerpo físico y los superiores se entrelazan, y dejamos de habitar el mundo astral, mental. El plano mental es el reino de la mente, interconectado con la mente universal. Como la mente es parte de esta conciencia mayor, el plano mental es un espacio compartido donde convergen todas las mentes. En esta dimensión existen los pensamientos, no como creaciones, sino como transmisiones recibidas según la frecuencia de nuestra mente. Cada pensamiento, idea y concepto vibra a una frecuencia específica. Al sintonizarnos,
Nos alineamos con los pensamientos asociados. Este plano del pensamiento es completamente informe, encarnando la dimensión más fluida y dinámica de todas. Leonardo estaba fascinado por la relación entre el mundo visible y las fuerzas invisibles que lo rigen. En este cuadro, la mirada y gesto de Juan simbolizan la contemplación de causas superiores, reflejando la idea de Leonardo sobre la conexión mente-cosmos. Al mirar arriba, Juan nos invita a pasar del mundo tangible al reino superior, trascendiendo lo físico. No tiene sentido mirar abajo, ahí solo hay oscuridad, sin respuestas. La raíz de toda conducta es mental y subconsciente. La luz existe dentro de la materia no existe en la luz. Cambia la luz y cambiarás la materia. Vibra el plano mental con intención y observa cómo afecta al plano físico. Cambia tu mente y cambiarás tu realidad. Dos tipos de estrellas, las del tomo y las errantes o denominadas astros. Tampoco son lugares firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio.